Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a esta cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Usted escoge el título que os desee. Nosotros cumplimos con deciros, como dicen los españoles. La verdad es que hoy, bueno, hay tantas cosas. Yo tengo muchos temas, si pudiera comentarlos todos, pero sería casi diríamos, una sarta ya, una ristra de eso. Pero vi una nota hoy. El periódico Hoy, en su segunda página, siempre nos trae una foto de un personaje que haya nacido en fecha. Hoy está Rosa Duarte. Y me llamó la atención porque Rosa Duarte, que nació en el 1820, según refiere el periódico, murió en octubre del año 1888. Y ese año, que siempre lo tengo muy vivo en mi mente, porque fue el año en que nació mi papá. Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, octubre del año 1888, ya mi papá tenía 5 meses de nacido. Es decir, mi papá nació el 20 de mayo de 1888. 5 meses después de él nacer, moría Rosa Duarte. Señores, y nosotros gozamos a papá. Yo, niño y jovencito, pues estuve con mi papá. Entonces yo me pongo a pensar muchas veces, señores, esa familia patricia que fue la Duarte 10 o 10, para muchísimos miles, cientos de miles y tal vez millones de los dominicanos de hoy, porque señores, todos los dominicanos de ayer reconocían a Duarte y a la familia Duarte, pero como hoy esto es un desorden en este país, cargado de muchísima gente de todos los sitios, incluyendo millones de haitianos que no quieren saber de Duarte ni de nada que fuera persona que declarase independencia o separación de esa desgracia histórica que fue los 22 años de los haitianos ocupando esta zona oriental, la zona primacial no de la isla, no, de la zona, de la región de las Américas, porque aquí fue que nació la conquista, como dicen. De aquí partieron todos los grandes, diríamos, de donde salieron los caballos que hollaron, como dicen, a toda América. El continente, la tierra firme, salieron de aquí. Y entonces los haitianos dicen que esto pertenece allá. Bueno, pero me llamó la atención la muerte de Rosa Duarte, porque Rosa Duarte, llamada por don Emilio Rodríguez de Morís, sus notas biográficas del patricio y de la familia Duarte como una especie del Nuevo Testamento de la República, refiere el periódico, que es un comentario de don Emilio Rodríguez de Morís, el mejor historiógrafo dominicano, todo lo vació en sus libros. La historia, fue un investigador tremendo, don Emilio Rodríguez de Morís, excelente. Una fuente inagotable de información histórica, don Emilio Rodríguez de Morís, para todas las generaciones de él, para hacia adelante. Y uno se pone a pensar, señores, aquí hay gente que piensa que la familia Duarte, eso fue cuando Cristóbal Colón, que fue lejísimo por allá, y que ya de Duarte, eso es, hablar de Duarte es perder el tiempo. Fíjense que hasta funcionarios del gobierno del más alto nivel han dicho, no, esos fueron los héroes muertos. Ya esas cenizas, ya eso se esparcieron, ya eso no existe. No hay ADN de los Duarte por ningún lado que quede un polvito de donde podamos recoger una muestra para buscar el genoma Duarte
de los Duarte o el ADN de los Duarte. No, no, ya esos son héroes muertos. Ahora estamos en tiempo de héroes vivos, de patria nueva. Es decir, oigan bien, esos fueron funcionarios del más alto nivel del gobierno, cuyas expresiones realmente hay que decir que fueron totalmente desafortunadas. Y yo no sé por qué interés decir aquello, si fue por un asunto de nostalgia, por una nostalgia de que este país no sea una, diríamos, dos, o que la isla no sea una sola nación, como son los deseos de los que promueven la fusión. Imagínense ustedes, si personalidades educadas, con, diríamos, con responsabilidad de Estado, nos hablan de esos héroes muertos. Imagínense ustedes que es del pueblo llano y toda esa masa de indigentes que andan por aquí, de haitianos y cosas de eso. Duarte le da un pito a la familia Duarte y los héroes de la restauración y todo eso, los febreristas, los separatistas, los trinitarios, señores, los 12 años de las guerras con Haití. Es decir, todo eso es gloria vana. Eso es periódico de ayer, como se dice. Y entonces, yo pensando, señores, pero es que mi papá tenía 5 meses de nacido cuando Rosa Duarte muere, que murió de 60 y pico de años, 62 años, 68, no sé, relativamente joven para esta época, pero ya de edad, diríamos, alta para aquel siglo, el siglo XIX, porque la gente no tenía una esperanza de vida tan larga, pero eso me llamó la atención, porque repito, hay gente como que entiende que los Duarte fueron de principio. Cuando vino Cristóbal Colón aquí apareció la familia Duarte 10, y eso fue ayer, porque para mí mi papá nació ayer, aunque haya 100 y pico de años ya que han pasado por ahí, pero fue ayer porque yo estuve con mi papá, pero muchos años, desde niño, muchos años, y compartí mucho con mi papá. Entonces me imagino que los Duarte fueron de ayer, no me imagino, sino compañeros tal vez de mis abuelos, o en sus andanzas por ahí mis abuelos. Caminaron y se toparon con Vicente Celestino o con Juan Pablo, tal vez en los años de la restauración de la República, por allá, no sé, que Duarte estuvo por aquí. Pero, ¿cuánto tendremos que... ¿Por cuánto tiempo? Imperecedero. Hasta el final, cuando esta república desaparezca, todavía vamos a tener que estar hablando de Duarte. Y de la familia Duarte. De esa familia patricia que fue la familia Duarte. Esa es la verdad. Pero hay otros temas, porque también yo en la semana comenté. Mire, yo hablé de la inocuidad aquí de los alimentos, de la higiene. Digo, ese es el primer problema. El reto mayor de los productores nacionales es la higiene, la inocuidad, para conseguir la calidad y al mismo tiempo conseguir la competitividad. Y si no somos capaces, los productores nacionales, de asumir ese papel, de producir alimentos inocuos, higiénicos, limpios, a través de buenas prácticas de siembra, buenas prácticas de cultivo, buenas prácticas de cosecha, buenas prácticas de embalaje, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de transporte, de manipulación, etcétera, etcétera. Si no somos capaces de mantener programas de sanitización, de programas sanitarios y fitosanitarios adecuados, cumpliendo las normas, los protocolos que se han establecido para mejor control de la distribución o la comercialización o el consumo de estos alimentos, si no temperamos a ser capaces de brindar la rastreabilidad, la trazabilidad en los productos, de que cualquier persona o cualquier sociedad que nos compre a nosotros productos dominicanos de origen agropecuario tengan no solo la facilidad de saber si un producto, cuál ha sido
las trazas que se han quedado en ese producto, si es que las tiene, y cuál es el origen de esas trazas, desde cuándo vienen. Entonces eso se le llama rastreabilidad, desde la finca, desde la semilla, desde que sembramos la semilla hasta la cosecha, el embalaje y la distribución. Todo ese tiempo, todo ese trayecto, esa ruta se llama rastreabilidad de un cultivo, de un producto agropecuario, para que la sociedad consumista, o que consumidora, mejor dicho, pueda tener conciencia de por dónde le entre el agua al coco, como se dice en lenguaje coloquial. Pero yo toqué ese tema a raíz de una medida que se tomó ahora proteccionista, pero que es sana, es buena, que el gobierno anunció que los productos importados que compiten con nuestros productos de origen agropecuario tendrán que tener su etiqueta escrita en el idioma español, con su registro sanitario incluido. Bien, excelente. Pero eso no basta. Eso es solamente una ley de proteccionismo. Lo que es importante es que ustedes, los productores nacionales, tomen las medidas, cumplan con los protocolos, las normas, las leyes que rigen eso, para tener productos sanos, productos de calidad. Pero si usted no lo tiene, lamentablemente, vamos a tener una competencia feroz y lo hará desaparecer del mercado a los productos criollos. La FAO anuncia precisamente seminarios, talleres y advertencias sobre la higiene, la calidad de esos productos, la inocuidad. Estuve viendo en un periódico de esta mañana esas informaciones desde Roma, y creo que esas cosas van orientadas precisamente a la inquietud nuestra, porque nosotros nos estamos dando cuenta, como somos técnicos del sector agropecuario y oímos y vemos muchas cosas que pasan en el sector, nos damos cuenta de las deficiencias que hay en los controles, incluso en que no se cumplen esas normas establecidas, las leyes, reglamentos que hay establecidos para ello. Y entonces nosotros que percibimos eso, sabemos la gravedad de eso, y sabemos además que si nosotros tenemos metas de que vengan 10 millones de turistas, que igualen la población nuestra, el turista y el visitante que no es turista, que puede venir a asuntos comerciales o médicos, etcétera, entonces esa persona, desde que le digan que en República Dominicana la calidad de los productos que ingieren los dominicanos es mala, le sacan, como dicen el lenguaje coloquial, de nuevo, lenguaje más de la calle, le sacan el pie a los productos criollos. Y eso a quienes va a afectar es a los productores nacionales. Hoy, si el turista dice, se niega a comer huevos dominicanos o a comer pollo dominicano, porque le dicen que esos pollos y esos huevos tienen rastros de vacunas y de hormonas y cosas de esas que no son biodegradables, por ejemplo, que el pollo no la puede degradar, o la gallina que pone el huevo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pregunto yo. Y por ende nosotros los consumidores pues también vamos a tomar las mismas aprensiones, las vamos a tener, no hay duda de ello. Entonces esas cosas yo creo que van a tener que seguir, impactando, o mejor dicho, van a tener que seguir socializándose en los productores nacionales para que hagan conciencia, que se conciencien de esa situación, que si no hay una buena concienciación de esos problemas, mañana los problemas serán más graves, porque los acuerdos de libre comercio son una espada de Damocles. Ese caso lo vi. Pero otro caso que comenté, la corrupción. Vi un caso parecido al nuestro aquí, pero aquello es con una vía férrea, o un tren bala, como se le llama, el tren AVE de España. En España ahora mismo la justicia de Madrid y de Barcelona tiene 24 personas implicadas. ¿En qué? Sobreprecio de la línea férrea para el AVE. El AVE, repito, es un tren bala que hay en España, trenes de alta velocidad que cubren la ruta Barcelona-Madrid, que es una ruta que tiene como 600, 700 kilómetros por carretera. Y esa es una ruta que es difícil, y hay trenes, y hay otros autobuses, y aviones, y carros, usted se va en su carro. Ahora, ese tren bala es un tren que llega rapidísimo a Valencia, que de Valencia a Madrid, eso es una cosa lejísima.
Pero de Valencia a Barcelona también, perdón, de Madrid a Barcelona, bueno, 24 por sobreprecios en la obra. Es decir, elementos que se prestaron a subir el costo de la obra, el coste del producto, del trabajo. Pero eso es penalizado allá. Yo decía ayer aquí, señor, aquí se han hecho 4 acueductos. Y esos acueductos, yo dije ayer aquí, fueron sobrevaluados con más de 100 millones de dólares para repartírselo entre funcionarios, políticos, técnicos, extranjeros y criollos. Un saqueo contra el país. Pero no hay una gente presa, ni siquiera investigada. 5 o 6 exdirectores de INAPA, verdaderos delincuentes, que se prestaron, muchos de ellos, o algunos, varios de ellos, se prestaron señores, a subirle los precios, el costo. No, ¿cuánto vale eso? 75, no me pone 150. Oye, ¿cómo vamos a manejar esto? Ustedes saben el crimen que es eso contra un país pobre como la República Dominicana, con una deuda eterna subida ahí a niveles realmente ya de peligro para el país, como se dice. Bueno, pues esa situación, esos acueductos, por lo mismo de la Big Water que yo decía ayer, ahí está el expediente, y el señor Domínguez Brito, que es un irresponsable, no le ha puesto ni siquiera un ojo. Eso muere ahí en una gaveta, el caso de la Big Water, que es un caso realmente de saqueo al país. 26 millones de dólares repartidos. Hay gente que ni siquiera tenían que ver con agua, pero parece que eran testaferros, el testaferrato montado allí. Un caos. Dinero del pueblo dominicano robado, señores. Y yo digo, de esos 5, 6 o 7, qué sé yo cuántos son, señores, esa gente se empezaron, son 6 delincuentes los que pasaron por INAPA y tuvieron que ponerle la mano a esos acueductos, esos expedientes. Esas cosas no sé, eso a uno le duele ver eso. Pero en España, repito, hay 24 detenidos. Y aquí el doctor Marino Vinicio Castillo se le ha secado la lengua, la saliva, pidiendo que el caso Big Water por lo menos sea conocido. Pero ni el caso Fomper, que ese todavía es peor. 10.300 millones de pesos sobreprecio, lo mismo que ha pasado con el AVE en España. Y aquí eso no es motivo ni siquiera para que el Estado Dominicano o la justicia mueva un dedo para por lo menos investigar, averiguar, como decían los ingleses, o como dicen los ingleses, que me chocó que esa empresa inglesa, la Big Water inglesa, y que el propio embajador inglés aquí hizo la denuncia. Y los ingleses, que son expertos en averiguaciones desde los tiempos de Guillermo el Conquistador, en el año 1200 después de Cristo. Es decir, en plena Edad Media, Guillermo el Conquistador, decía yo ayer, cuando conquistó a Britania, señores, lo primero que ese extraordinario estadista, fíjense qué hombre, del año 1200, ordenó una encuesta, un censo, a ver qué era con qué contaba la Gran Bretaña, con qué contaba él, todos sus estadísticas, toda la gente que había, y cuáles eran los bienes del pueblo, los bienes del Estado, los bienes del rey, todo organizado. Y ahí nacieron las averiguaciones, lo que se llaman las averiguaciones en Inglaterra. Que no podía pasar un hecho grave, o ni siquiera tan grave, que no necesitara de la información, que el Estado tuviera registro de qué le había pasado, por ejemplo, a ese muerto, un cadáver que apareciera, o un hecho que afectara a la hacienda pública. Ni eso se acordaron los ingleses de la embajada, de por lo menos seguir insistiendo en aquello. No, eso se murió. Es decir, el país, señores, esos 3 acueductos, esos 4 acueductos, o 5, le han costado más de 100 millones de dólares que tenemos que pagarlo nosotros los dominicanos. Y ahí andan los que se beneficiaron de eso, andan jugando para arriba y para abajo, como dicen, en helicóptero, en yates, paseando con en las mejores embarcaciones del mundo.
Y nosotros, el pueblo llano, pagando con nuestros impuestos, pagando al Estado para que el Estado pueda hacerle frente a los compromisos de deuda que tiene. Ese dinero que ha sido hurtado al pueblo, saqueado al pueblo dominicano. Pero que siga la fiesta, parece, porque ni va a aparecer Duarte ni Luperón. Por ahora. Parece que no va a haber eso. Bueno, alguien me llamó la atención a mí. Señores, a Michael Jackson le salen los vicios hasta después de muerto. Eso es una cosa increíble. Michael Jackson, un artista que creo que tiene como 5 o 6 años que murió. 5 o 6 años. Hace que murió drogado y de todo. Pero ese señor se le acusó de pederastia en el año 2003. Es para que ustedes vean por dónde andan toda esta justicia. La justicia americana que tiene unos... Yo me acuerdo de la película de Al Capone. Al Capone, para los tiempos de Capone, que Capone no se le podía acusar de nada, de crímenes. Y hubo una acusación del grupo de los intocables de Helios Ney, que encontró evasión de impuestos y lo acusaron por ahí. Y así fue que pudieron condenar al Capone, que tenía un cementerio privado de gente de muerto y de bandolerismo, vandalismo, saqueo, robo, soborno, de todo lo que se puede, contrabando en los Estados Unidos, lavado de activos, etcétera, etcétera. Capone compraban los jurados, compraban los policías, compraban a los jueces. Entonces, Helios Ney en la causa se dio cuenta que había una trama, que el juez mismo estaba como indeciso con Capone, que el juez podía o no podía estar involucrado, pero se sabía que el juez también tenía sus conexiones con esas mafias, porque todo el establishment norteamericano estaba corrompido con esa gente. Entonces Helios Ney mandó un receso en el juicio. Bueno, los abogados mandaron un receso, pero él fue luego donde el juez, porque estaba como dubitativo el juez. Y Helios Ney le dijo que había que cambiar el jurado, que el jurado estaba comprado por Al Capone y que incluso tenían datos ellos de que hasta el juez estaba metido en el lío. Óigase bien. Y el juez cambió el jurado. Y al cambiar el jurado, Al Capone se sublevó, porque sabía que ya le venía esa condena, porque que ya ese jurado estaba comprado. Se sublevó en pleno juicio, señores. Y ahí, eso fue la debacle, según la película Al Capone, que Robert De Niro la hace magnífica. Entonces, ese jurado falló, luego condenando. Pero ¿qué pasa? En el caso de este señor Jackson, señores, repito, le salen los vicios hasta después de muerto, porque en una habitación de su casa, en Los Ángeles, qué sé yo, por allá en California, han aparecido muchísimo material pornográfico de pederastia, principalmente hasta de sadomasoquismo con niños, torturas con niños, porque el tipo era un pederasta enfermizo. Se le acusó en el 2003 y en el 2005 el jurado declaró que no era culpable. Y fíjense todo el material pornográfico que apareció, pero siempre se dijo que eso le salió en $200 millones al cantante para callar toda esa voz, a jueces, policía y todo. Y así salió ese muchacho de ese lío, con $200 millones. Pero fíjense lo que son esos pederastas. Ese muchacho es un ícono de la música pop, Michael Jackson, y en los Estados Unidos. ¿Quiénes son los pederastas? Generalmente homosexuales. Pero entonces, los derechos de los homosexuales. Sí, por lo que son pederastas exigen derechos para ellos, como hemos dicho nosotros muchas veces aquí. Debemos darle esos derechos a los pederastas. Hay que dárselos. Porque ese es su gusto. Los niños, los muchachitos, claro, no tienen que ser todos homosexuales, porque hay pederastas que no son homosexuales, son heterosexuales. Pero le gustan las niñas, las menores, las pubertas prácticamente. Y entonces,
esa gente, los que son homosexuales, son pederastas de niños, no de niñas, son homosexuales. Y fíjense cómo toda esa comunidad salen por las calles de todo el mundo a pedir respeto a sus derechos de ser homosexuales, es decir, a su derecho de ser pederasta también. Fíjense cómo qué sociedad, que esa sociedad norteamericana, que donde quiera se cuecen habas, esa justicia también se venden, los jurados se venden. Ya le digo, le hice el cuento de Capone, de la película Capone, de los intocables. Es decir, esa es la sociedad por la que estamos realmente nosotros confrontando ahora tantos problemas y que tenemos nosotros casi que caer de bruces con estos energúmenos que aparecen en estos tiempos. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país, por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. Señores, esos temas de la justicia uno los trae. Porque ese caso de Michael Jackson que nosotros acabamos de citar, un hombre que fue condenado, el fiscal pidió 20 años. 20 años, porque fueron 20 muchachitos que ese señor violó. Y el fiscal pidió 20 años, pero bien, el jurado lo descargó. Y así vivió bajo ese descargo y con niños, y que tenía niños, un sinvergüenza de 7 suelas, como decía en el Cibao. Entonces, yo leí, con gusto lo leí porque me di cuenta que funcionó el sacrificio que ha hecho Guillermo Tejeda, un amigo de nosotros, Guillermo. Guillermo, noche tras noche en su programa del Canal 27, en el resumen final de noticias, Guillermo fue víctima de un caso dolorosísimo, que él, muy dolorido, todas las noches, nos dice ahí la muerte de su hijo, asesinado cruelmente, una crueldad tremenda, por una banda de sicarios, de traficantes de drogas que mataron al teniente Tejeda Krawinkel.
Y Guillermo ha hecho denuncias serísimas, irresponsables de lo que está pasando en su provincia, que es San Cristóbal, donde hay una justicia realmente vendida, traidora. Es una justicia que ha traicionado, la justicia de San Cristóbal ha traicionado el sistema. Porque las cosas que denuncia Guillermo ahí, los sobornos, lo cómo viven, el modus vivendi de gente que está involucrada en la justicia, cómo gente busca los cargos de San Cristóbal, vienen de fuera a ocupar esos cargos porque es que hay un asiento ahí. Es una especie de calor y nido al narco que hay en San Cristóbal. Gente poderosa de fuera, del extranjero y de aquí, que están involucrados en ese tráfico de droga. Y según Guillermo, bueno, las denuncias de que hay $1 millón que anda haciendo asomos, y no de fantasmas, sino con evidencias, según Guillermo, de que esa oferta ha puesto loco prácticamente ahí. Y ahí es que van, como decíamos nosotros el día pasado, motivados por ello, esos jueces interinos. ¿Por qué le gustan esos casos? Porque que esos casos son pesados. No para que lo conozca un juez interino, sino el dinero que se oferta para dar sentencias favorables a los que están inculpados. Y en la muerte del hijo de Guillermo aparece un señor ahí que él dice que eso es parte de ello, un señor que le llaman el viajero, yo ni sé cómo es el nombre. Pero ese señor parece que es tan poderoso y ha logrado beneficio con situaciones que se han dado en la Corte de Apelación ahí de San Cristóbal. Entonces, la Suprema Corte de Justicia parece que ya se han estremecido porque con ese señor que yo dije que sufre de inmovilismo y de irresoluto, el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Mariano Germán, un hombre que no actúa. Entonces, bueno, pues parece que hubo un remesón de conciencia y entonces el hombre se activó y ha nombrado una comisión de inspectoría para que investigue los casos que se han denunciado de San Cristóbal, porque las evidencias están ahí, liberando una cuenta bancaria, qué sé yo, a un testaferro del señor. Bueno, cosas que son denuncias para que inmediatamente se actúe, no esperar y que déjame hacer un razonamiento, déjame ver quién es que puede investigar, como para que borren entonces dando tiempo a que borren las pruebas o las evidencias, como señalan algunos abogados que son más, o que son los que técnicos en esto. Pero por lo menos esos casos que uno sabe cómo actúan la justicia, hasta en los Estados Unidos, fíjense cómo se buscan cosas favorables a base de dinero, $200 millones. Se dice que gastó la familia Jackson para liberar a Michael Jackson, aquel ídolo, aquel extraterrestre, sobrehumano, una cosa increíble, lo de Michael Jackson. $200 millones para ser liberado de esos cargos de 20 años que le pidió el fiscal por 20 víctimas. Pero el jurado lo limpió. Dijo que no era culpable y bueno, pues no fue culpable. El hombre salió absuelto, como dice. Y así son las cosas, lamentablemente, en este país, que uno no quisiera que pasen eso, pero pasan miren que una sociedad como esa, incluso pasan esas cosas. Es una pena, la verdad que es una pena. Bueno, don Pepín Corripio dice que es difícil controlar la delincuencia. Pero porque él dice que el delincuente con estos operativos se agacha, se esconde, se queda como en latencia, esperando que la marea baje, como dice, y vuelve y aparece. Y es verdad, es un flujo y reflujo de la delincuencia. Pero don Pepín no dijo que la delincuencia, con una democracia laica y temblorosa como la que tenemos, no se puede trabajar contra el crimen. No es verdad que van a trabajar con el crimen. Ahí trae el titular, el Nacional, un comerciante que mataron por Cristo Rey, una cosa alevosísima. Y todos los días nos traen esas noticias de muertes así, realmente crueles, de estos delincuentes por pesitos. Usted lo ve asaltando y matando a cualquiera por quitarle un celular y disparan, una cosa, andan desarmados. Pero ese tipo de gente nada más se controlan con tiros también, o con buena investigación, y entonces usted lo manda a la cárcel. Yo creo que aquí hay cosas que vamos a tener que hacer.
El código hay que reformárselo, el código procesal penal, pero si eso no se reforma, entonces no hay forma tampoco de luchar con eso, porque una cárcel preventiva, que hay 5,000 presos, no, ojalá hayan 50,000, no, uno no lo quisiera, pero si para mantener la paz en la calle hay que tener 50,000, lo vamos a tener los 50,000, porque ¿cuál es el problema? Nosotros, porque en China hay presos. Ahora, allí fusilan a muchísimos y lo ahorcan y lo pasan por las armas inmediatamente. Porque China no se puede el lujo de tener 17 millones de gente presa en una cárcel, o 50 o 70 millones de gente presa. Entonces, delitos menores te pasan por las armas, porque allí no hace falta gente. Y como ellos no son cristianos tampoco, allí no hay que llevar moral cristiana ni nada. Ahí no hay pena de muerte, eso es un juego en China. Bueno, esa sociedad está organizada así porque si no se le va de la mano. Pero en República Dominicana, entonces, con el tipo de democracia y con estos gobiernos temblorosos del PLD, porque es el PLD es tembloroso. Entonces, ninguno quiere arengar, ninguno quiere hacer nada, porque nadie quiere echarse, como dice la canana, a matar delincuentes. La policía está prácticamente, bueno, le tira su tiro cuando recibe una ráfaga de allá, tiene que responder, bueno, y matan, y esas cosas están pasando todavía. Pero, señores, no van a destruir el país y el gobierno. Bueno, dirá el presidente, no, eso no es conmigo, yo le pago a los policías para que hagan el trabajo. Entonces, ¿quién es que va a hacer el trabajo? Si todo el mundo saca el cuerpo, como dice el problema. Cada día se va incrementando más. Yo por eso digo lo que dijo don Pepín, que es verdad, pero don Pepín le faltó decir que con este tipo de democracia no vamos a caminar. Tiene que ponerse una democracia con fuerza. Y la democracia con fuerza significa que hay que pasarle por encima a muchas normas. A esas normas muchas veces no constitucionales, pero bueno, pero a la constitución muchas veces hay que ponerle medio aparte, como dicen, porque si no la sociedad va a perder, porque es que no hay mecanismos legales para luchar contra esa gente. Y por lo menos, señores, la juventud, aquí hay una secretaría, un ministerio de la juventud, que eso está de más, que vamos a hablar de, ojalá haya tiempo para hablar de esas cosas. Pero por lo menos vamos a ponerle a los pobres y a los ricos alguna mercadotecnia, vamos a llamarle así. Imágenes de qué tan difíciles son las cárceles, a ver si los jóvenes que están metidos a delincuentes le dicen, miren, en esta cárcel de La Victoria, miren cómo viven los presos allí. Miren lo que le pasa a los presos allí, las peleas, muerte, todo, y lo duro que es estar preso. Y cuando usted lo sentencien a 14 años, y usted le diga que usted va a pasar 14 años en una celda llena de tigres allí, óigame, hermano, yo creo que usted tal vez recoge los bates y dice, no, espérate, yo no quiero más delincuencia, yo me voy a salir de esto. Búsquenme algo que hacer, pero yo no voy a seguir. Pero vamos a por lo menos a meterle miedo a los jovencitos, a los que van subiendo, a los que todavía no se han perdido. Porque si no, el país no va a salir de esto. Y si hay que hacer 10 preventivas, vamos a hacer 20 preventivas y vamos a meterlo ahí con el Código Procesal Penal, que lo dejen ahí por años, no importa, porque es de la única forma. Yo he dicho que la policía siempre detiene a los delincuentes, porque los policías pueden ser malos, pueden ser todo, pero no es la misma policía represiva que represiva. Mira que fulano es comunista. No, es que la policía sabe a quién está llevando ante jueces y le lleva las pruebas de que, mire, ese señor lo hemos traído 5 veces aquí. Pero no hay forma de que se le pueda mantener en una prisión ese muchacho. Entonces el muchacho sale a la calle a delinquir y sigue delinquiendo porque que no lo meten preso. Ni él sabe ni siquiera cómo son las cárceles. Van un mes y pasan y salen por ahí como Pedro por su casa. Entonces así no vamos a luchar con delincuentes. A los delincuentes hay que lucharle con la delincuencia. Miren, hay que ponerla a raya, pero a raya con... Señores, los funcionarios tienen que echarse la canana, los presidentes tienen que hablar, pero el presidente Danilo Medina no habla media palabra de los delincuentes. Nadie en el gobierno, ni siquiera el ministro se atreve a hablar de eso. Entonces, ¿qué van a hacer los policías si nadie lo arenga contra eso? Y los mismos militares, y todo este tráfico de droga, y todo esto es una justicia que no funciona. ¿Qué va a pasar? Lamentablemente el país no tiene forma de salir de este atolladero y no va a salir del atolladero. Lamento muchísimo que vamos a fracasar todos, nos van a matar a todos. Y este país sabrá que cuando venga un gendarme, entonces el gendarme pone el orden. Porque aquí, antes de Trujillo, incluso en el gobierno de Moncácer tuvo que asumir un papel de ¿qué? De caudillo, un papel de militar, un papel de gendarme.
¿Por qué? Porque era un relajo, así como andan los delincuentes ahora, aquellos eran delincuentes políticos. Levantaban una revolución, si no me da la aduana de Montecristi, yo levanto una revolución y vamos a derrocar el gobierno. Entonces ese señor dijo, no, conmigo no va a ser así. Díganme machetero, díganme que el Concho Primo, díganme antiguaya, díganme guardia pretoriano, díganme canalla, díganme dictador, díganme sátrapa, díganme lo que quieran. Asumió ese papel ese gigante cibaeño que fue Moncácer. ¿Y qué hizo Moncácer? Disciplinó la línea noroeste, que era un foco de guerrilla. Cotuí era un foco, Guayubín un foco de guerrilla. Y puso a todos los belicosos, los disciplinó, los controló. Y los controló de tal forma que gobernó 6 años con todo eso. Ya usted sabe, ese grupo de genízaros los controló con la Guardia de Mon, la famosa Guardia de Mon, que todavía recordamos en estos tiempos. Hasta que vinieron los americanos, claro, mataron a Mon y vino el desorden de nuevo. Vinieron los americanos, vamos a desarmar a todo el mundo. Y desarmaron a todo el mundo. Y se acabó el pandillerismo político, y el bandidaje, y, todo, y la guerrilla, y los alzamientos, y el desorden. Y se acabó eso. Y vino el gendarme mayor, el sátrapa mayor, y bueno, ya todo el mundo sabe lo que pasó aquí. No hay que explicarlo. Pero de que se puede desde el poder, tomando medidas drásticas, y que los señores, los gobernados la aprobamos, porque es que va en beneficio de nosotros, los buenos. O es que Dios premia a los malos cuando son más que los buenos. Pero tenemos que tratar de controlar a los malos, porque ¿quién es que los va a controlar? Los que andamos desarmados. Don Pepín, dígale que a los gobiernos del PLD que se ponga la pila a Danilo Medina, el presidente. Danilo Medina, mire, dígale, vaya, arénguele a los policías, a los guardias, y vamos a trabajar todo el mundo contra el crimen. Y vamos, miren, los jueces allí, vamos nosotros allí a una reunión con todos los jueces, y vamos a una reunión con los congresistas. ¿Qué es lo que hay que cambiar aquí? Mire, yo tengo la voluntad política, vamos a cambiar el código. Y vamos a abrir, yo voy a construir 10 cárceles más de preventiva para meter los tigres ahí. Y se acabó esto. Y vamos a ponerle freno al desorden y al desenfreno. Pero vamos a oír por lo menos, vamos a oír la voz recia del que manda. Pero no, estamos en una democracia light. Ahora estamos en la democracia de las audiencias, en la democracia de la mercadotecnia política, y lamentablemente eso es lo que ha pasado. Bueno, así como uno hace esas críticas, hay que hacer los elogios. Yo voy a felicitar al gobierno por la barquita, porque también es un gesto realmente muy social, muy de preocupación social del presidente de la República y de su gobierno, sacar de esas miserias, diríamos, la miseria de lo miserable, si cabe repetirlo, la miseria de esas cosas miserables de la pobreza y de la indigencia y la deuda social. Y esa gente mudado allí en la barquita, el presidente de la República, bueno, tiene sus, yo he dicho, es un hombre que tiene sus vivencias comarcales, y él entendió que se podía hacer un proyecto allí de rescate de esa gente, por lo menos de una parte, porque uno no va a decir que todo. Y se ha hecho con la barquita, que es un proyecto realmente excelente. Yo felicito al presidente por eso, y felicito al gobierno en sentido general, a las personas que se han dedicado a ese proyecto, principalmente el señor González Cuadra, creo que es el apellido del señor, que ha sido un colaborador excelente del presidente en esa materia. Desde luego, como estamos en una democracia light, democracia de la mercadotecnia y de la audiencia, también aquí hay mucha gente, porque los medios como que se hacen sumisos al poder, muchos medios de comunicación. Hay un periodismo aquí, uno sabe que hay un periodismo que le gusta la P del presupuesto y no de la pluma para el periodismo. Pero ha habido tantos elogios para la barquita también, que yo creo que le han hecho más elogios que a la propia independencia nacional. Y yo quiero recordar que no es la primera vez que se rescata gente de ese río.
Porque también hay cosas que no se pueden llevar a lo estrambótico, a lo hiperbólico, diríamos a lo adánico, en lo que estamos cayendo en un adanismo, como que esto es la primera vez. Por ejemplo, el joyo de Chulín, no se le hizo esa promoción, el joyo de Chulín, y eso sí era verdad que era un joyo ahí, el joyo de Chulín. Y hoy es Villa Isabela rescatado, Guachupita fue rescatada en muchas partes, la Ciénaga fue rescatada en las caobas, la Pichinga y los Limones fueron rescatados de las aguas, del pozo, de las inundaciones del pozo en agua. Los Cartones, Borojol y la Loma del Chivo, La Sursa, el barrio Duarte, Guaricano, todos esos proyectos, señores, los hicieron cuando el gobierno de Balaguer. Y yo no vi toda esta mercadotecnia, porque cuando Balaguer, uno sabe que Balaguer decía que a la prensa o se le pegaba, se le pagaba o se le obviaba. Y Balaguer no pagaba, pegaba y obviaba muchas de esas cosas que decía la prensa. No le hacía mucho caso, como dice, solamente a 2 periodistas le hacían. Periodistas de verdad, periodistas con P de periodista, plumas de periodismo, no plumas de presupuesto, plumas de periodismo, que eran Orne y Herrera. Ahora, no habían estas cosas, porque ahora se le suman. Y bueno, pero yo recuerdo esos casos, por ejemplo, de La Sursa, Guaricano, Borojol, la Loma del Chivo, Los Cartones, el joyo de Chulín, Guachupita, allá en Los Limones, y la Pichinga de Nagua, y entonces, y no había todos estos apavientos. Ahora, yo repito, la caoba, usted sabe el labor de rescate que fue la caoba, por la Ciénaga, sacar a esa gente de la Ciénaga, que lo sacaron, pero volvieron, vendieron, este gobierno, tomando ya experiencias vividas anteriormente, dijo, no, vamos a declarar la zona que vamos a sacar a esta gente de allí. Eso va a ser área protegida, pero tiene que ser área protegida, no por este gobierno, sino por los que vengan después de este gobierno, que también hagan lo mismo. Porque la Ciénaga estaba censada por Balaguer para seguir la avenida. Entonces cesó Balaguer en el 96, vino el PLD y comenzó a hacerle cancha y arreglar la calle de la Ciénaga. Ahí se quedaron, llevándose ¿de quién? Del padre Cela y un grupo de todos esos sacerdotes que no se saben el credo ninguno, que están ahí en el centro, no sé cómo le llaman, centro Montalvo, qué sé yo, cómo que se llama. Y entonces convencieron al PLD, que el gobierno tembloroso, el de Leonel también, y ahí se quedó la Ciénaga censada, marcadas las casas para ser quitadas de ahí. Y no se pudo hacer nada porque le tienen temor. Bueno, por lo menos Danilo Medina y su gobierno tomaron la decisión heroica de sacar a esta gente, y muy bien que lo hicieran. Felicito al gobierno, repito, porque es una obra social muy importante y hay que tratar de ayudar a la gente, sacarlos de esta miseria y de esas condiciones realmente, diríamos, infrahumanas, más que infrahumanas, cavernarias, en las que esa gente está viviendo allí, encima de ese río, realmente, que es yo creo que ni en el delta del Mekong, en aquella época de la guerra de Vietnam, se ven esos casos. Señores, la iglesia, son temas que ponen a uno, me activan, porque a mí me gustan esos temas de la iglesia, pero un tema también que traté aquí fue sobre ¿quién va a sustituir al cardenal? Y vi en el periódico El País, ¿cómo es? El periódico El Día de hoy. El periódico El Día es este. Sí, El Día de hoy. En este periódico El Día, me gustó que trataron el tema aquí con más amplitud, con más detalle, tema que fue preocupación de nosotros y de mucha gente, sobre quién va a sustituir al cardenal López, que ya cumplió sus años de servicio como cardenal, no como cardenal, sino ya como obispo, vamos a llamarle así, porque los cardenales, nadie le quita ese título a él. Y entonces yo hablé de Freddy Bretón, el obispo, que a mí me gusta, que es el que a mí me gusta, pero el Día trajo unos perfiles muy bien, y yo felicito al periódico El Día, porque trae unos perfiles muy importantes de 5 personas que pueden ser nombrados por el Papa Francisco
podrían ser nombrados cardenal sustituto del cardenal López como arzobispo de Santo Domingo. Entonces, ahí está Freddy Bretón, mi candidato que es, digo yo. Pero no es porque yo lo haya tratado personalmente, solamente he seguido sus pronunciamientos que me gustan porque están, diríamos, axiles a los míos, o sea, están conexos casi con mi forma de ser con muchas de sus cosas, de sus temas que él ha tratado. Entonces me gusta ese caso. Ahora, la iglesia tiene un sistema que uno realmente a veces dice, bueno, pero ¿y cómo es el asunto? La iglesia le plantea muchas cosas a las poblaciones, a las sociedades y a la comunidad cristiana y católica. Y le sugiere hacer cosas que ellos no hacen. Cosa que yo entiendo que la iglesia, si habla de democracia, debe ser democrática también, pero la iglesia tiene un sistema jerárquico, patriarcal, que no hay forma de que usted pueda eliminar eso en la iglesia. Digo, en la iglesia moderna, porque en la iglesia vieja, señores, en esta iglesia moderna el Papa nombra el obispo. Y dice, mire, el obispo Freddy Bretón es el cardenal. Ahora, la iglesia debiera tener un sistema democrático liberal, digo yo, como era antes. Señores, en el siglo III, oigan bien, en el siglo III después de Jesucristo, San Cipriano, oigan bien, y en el siglo V, León Magno, el papa que paró a Atila, el papa que le dijo a Atila, mire, no entre a Roma, y paró a Atila en las afueras de Roma, lo paró, y Atila se devolvió, no destruyó a Roma. Ese papa, León Magno, señores, en el siglo III y en el siglo V, el papa Cipriano, el obispo de Cartago era Cipriano. Esa gente entendían que no se puede ser obispo de todo si todos no intervienen para que elijan al obispo. Los obispos se elegían por sus propios pueblos, sus propias comunidades cristianas. Señores, San Agustín, que fue obispo de Hipona en el 340, qué sé yo, después de Cristo, y el obispo creo que San Ambrosio, que fue también San Ambrosio en el 300, en el 400 y algo, 397, 400, qué sé yo cuánto, fue papa. No, obispo de Milán, San Ambrosio, y Agustín de Hipona. Esa gente fueron subidos por aclamación, fueron obispos y ellos mismos se sintieron mal porque fueron elegidos por aclamación. O sea, no hubo el voto directo ahí de la gente votando por ellos, las comunidades cristianas. Incluso es tan viejo eso en la iglesia, pues yo he leído algunos de esos temas en algunos libros que tengo. Y hubo un concilio, el de Calcedonia, sí, 400 y algo, siglo V, que el obispo que perdía su obispado, es decir, si usted no ganaba, usted era candidato y no ganaba, y usted no manejaba una comunidad como obispo, usted tenía que volver al estado laical. Es decir, si el caso, por ejemplo, de Agripino Núñez Collado, si Agripino fuera, si hubiera sido los tiempos de Calcedonia, en el siglo V de la era cristiana, oigan cómo funcionaba la iglesia, Agripino tenía que volver a su estado laical. ¿Por qué? Porque no tenía comunidad para dirigir, y él ahora mismo, bueno, pues Agripino quedó cesante. Fíjense cómo era la iglesia en el siglo III y en el siglo V, los tiempos de San Ambrosio y de San Agustín y de Cipriano y León Magno. Oigan cómo era esa iglesia, más democrática que ahora, porque ahí se escogía el obispo, se escogía por votos de las comunidades cristianas. No habían evangélicos ni protestantes para esa época, estamos claros. Estamos hablando del siglo III y el siglo V de la era cristiana. Y ustedes saben por qué venían, porque en Bogotá, en el año 71, yo creo que fue en 1971, un obispo apellido Trujillo, ese obispo trajo un problema serísimo, Alfonso, qué sé yo, qué Trujillo, trajo un problema serio en Bogotá, que hubo una huelga de cura y cosas de eso cuando nombraron a ese señor allí, arzobispo de Bogotá, y eso trajo problemas.
En España ha habido muchísimos problemas, curas en Barcelona que se han rebelado contra obispos que le han nombrado el Papa, y ellos no lo quieren. Allá hay un obispo en Guipúzcoa, yo recuerdo, leí en el periódico El País, un obispo de Guipúzcoa en la zona vasca de España. Ese señor lo nombraron ahí, apellido Munilla, creo, no me acuerdo. Y ese señor fue rechazado por todo el clero del País Vasco en España. Es decir, en España y en América Latina se dan casos de curas que se rebelan contra esos obispos que nombran directamente desde Roma. Entonces, repito, si la iglesia pide democracia, porque cuando uno comete una imprudencia, la iglesia le pide castigo severísimo a uno, pero cuando un cura comete una bellaquería de esa, el claustro purificador, la penitencia, la absolución por confesión, la confesión absolutoria. Es decir, al cura le buscan, como dicen, su bajadero, o al obispo, o al cardenal que sea, le buscan una salida por la vía del claustro purificador. Pero la iglesia exige penas durísimas para los que pecamos. Es decir, que hay que ser democrático. Yo quisiera que el cardenal que fuéramos a escoger aquí, que nos lo dejaran escoger a los dominicanos. Vamos a votar nosotros por el que querramos. ¿Cuál es la terna? Bueno, ahí hay 5 obispos. Yo voy a votar seguro por Freddy Bretón y voy a hacer campaña por Freddy Bretón. Pero lamentablemente, eso lo deciden en Roma por una línea, diríamos, jerárquico-patriarcal. Pero vamos a seguir hablando después de estos temas, porque creo que ya el tiempo se me agotó. Entonces los temas de la iglesia son unos temas muy interesantes. Pero vamos a seguir más luego con estos temas. Y será ya a partir de mañana, porque hoy se agotó el programa. Gracias por preferirnos, gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.